Vive la economía. Negocios Televisión. Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. La tasa de inflación de la eurozona se modera en junio hasta el 1,9%, una décima por debajo de la subida del 2% registrada en el mes anterior. Según la lectura preliminar de Eurostat, el precio de la energía ha subido un 12,5% interanual por debajo del alza del 13,1% de mayo. Los alimentos frescos se han abaratado un 0,3% y los bienes industriales no energéticos han subido más que el mes anterior, con un alza del 1,2% en junio. Los servicios han aumentado su precio un 0,7% interanual. Si excluimos del cálculo el precio de la energía, la tasa de inflación de la zona euro se ha situado en junio en el 0,8%, una décima menos que en mayo. La previsión es que los precios se aceleren la segunda mitad del año, impulsados por la reactivación económica y la reapertura. A ello se suma la escasez de suministros de algunos sectores, lo que eleva la preocupación de que las subidas de los precios comiencen a afianzarse. El Consejo General de Economistas revisa al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2021 y para 2022 hasta el 6,3% y el 5,5% respectivamente. Los expertos fundamentan la mejora de sus estimaciones en la menor contracción del PIB del primer trimestre respecto al dato adelantado. Ponen el acento además en el hecho de que en el trimestre en curso los datos de consumo, exportaciones, construcción, demanda y optimismo empresarial comienzan a ser positivos, aunque todavía se resienten manufacturas y servicios. De cara al tercer trimestre esperan una recuperación de al menos el 50% del turismo perdido en 2020, que de producirse anticiparía para el segundo semestre del año un fuerte crecimiento en la actividad. La tasa de ahorro de los hogares escala hasta el 4,9% en el primer trimestre. Esta tasa multiplica por más de 2 la registrada en el mismo trimestre del 2020, 1,8% según el Instituto Nacional de Estadística. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los hogares se mantiene en el 10,6%, con lo que acumula ya 5 trimestres seguidos por encima del 10%. Las familias españolas ahorraron este enero y marzo un total de 8.505 millones de euros, un 164,7% más que en igual periodo del 2020, tras descender su renta disponible un 1,2% hasta los 172.880 millones de euros y reducirse así su gasto en consumo un 4,4% hasta los 163.811 millones. Los precios de exportaciones industriales se disparan un 8,7% en mayo, su mayor alza en 15 años. Es el mayor repunte desde el inicio de la serie en 2006. Por su parte, los precios de importación de dichos productos subieron un 8,6% en comparación con mayo del 2020, tasa 2,6 puntos superior a la del mes anterior y la más alta desde febrero de 2017. Con las cifras de mayo, los precios de las exportaciones encadenan 5 meses consecutivos de avances interanuales, mientras que lo de las importaciones suman 3 meses de tasas positivas. El déficit por cuenta corriente registra 1.700 millones de euros hasta abril frente a los 1.600 millones de déficit del mismo periodo del 2020, lo que supone un avance en valores relativos del 6,25% según el Banco de España. La evolución de la balanza por cuenta corriente en los 4 primeros meses del año se explica por la caída del superávit de la balanza de bienes y servicios, especialmente por los ingresos derivados del turismo, que registran un saldo más de 7 veces inferior al del año pasado.
La tarifa de gas natural subirá casi un 3,7% a partir de mañana. Será una subida del 3,68%, concretamente con respecto a la tarifa vigente desde el mes de enero. Junio cierra con un precio de la luz de 83,3 euros por megavatio hora, el más alto de la historia. Supera así los 71,49 euros que se había registrado en el mes de enero del 2017. Según datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, este dato es un 172,1% superior al precio medio de junio del año pasado. El PIB británico cae más de lo previsto hasta marzo por la nueva variante. Retrocede así un 1,6% entre enero y marzo, una décima más de lo previsto en el primer trimestre. De acuerdo con este nuevo escenario, el Producto Interior Bruto se sitúa un 8,8% por debajo del nivel en que se movía en el último trimestre del 2019, es decir, antes de que estallara la pandemia. El Reino Unido retirará el carbón de su mix eléctrico en 2024. El gobierno del Reino Unido dejará de utilizar carbón para generar electricidad a partir del 1 de octubre del 2024, un año antes de lo que había previsto. Hasta ahora el plan forma parte de una hoja de ruta para eliminar las contribuciones al cambio climático de aquí al 2050. Y de vuelta a España, el Gobierno propone ahora indemnizar con 20 días por año trabajado a los interinos que pierdan su plaza en el proceso de estabilización, que se abrirá en los próximos meses. Según publica la información, que ha tenido acceso a la última propuesta lanzada por el Ejecutivo, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, habría decidido asumir la reivindicación sindical de reconocer una compensación económica en aras de un acuerdo que ahora parece inminente. Eso sí, la indemnización solo va dirigida para aquellos empleados que lleven años trabajando para la Administración, con un tope máximo de un año de salario a los interinos que lleven más de 3 años en sus plantillas y no logren superar el máximo proceso de estabilización, y que aspira a liquidar el exceso de temporalidad del sector público de aquí a 2024. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha admitido que el precio de la oferta pública de venta de la filial energética, que debutará mañana en bolsa, no ha sido el óptimo, y ha apuntado a la incertidumbre regulatoria en España como uno de los factores que ha afectado a la valoración de la empresa. Acciona Energía cotizará a un precio de 26,73 euros por título, lo que supone una valoración de 8.800 millones de euros. El estreno de la OPV mañana 1 de julio se llevará a cabo con una colocación del 15% del capital social, más de 49.387.000 acciones ordinarias de la compañía 100% renovable. La CNMC autoriza la fusión entre Unicaja y Liberbank, aunque ha fijado ciertas condiciones relacionadas con la elevada concentración de sucursales que la entidad bancaria resultante tendría en la provincia de Cáceres. La fusión de la séptima y la 11ª entidades españolas no supone una amenaza para la competencia, porque las cuotas de mercado resultantes no son relevantes y existen competidores importantes. Eso sí, el regulador detecta que la fusión puede suponer una amenaza para la competencia efectiva en el mercado de sucursales en Cáceres. El Fondo Soberano de Singapur se alía con Grifols. Va a invertir 840 millones de euros en Biomat USA, la filial estadounidense 100% propiedad de la española de homoderivados. Como resultado de esta transacción, el Fondo Soberano pasa a convertirse así en un inversor estratégico para Grifols. Telefónica lanza una oferta de recompra de instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas hasta un importe de 1.000 millones de euros. El objetivo de la operación es gestionar la deuda y la liquidez
de forma eficiente. Para ello, a través de Telefónica Emisiones, ha trasladado su intención de recomprar en efectivo a los tenedores de distintos valores que la compañía tiene en circulación. Repsol lanza una emisión de bonos de 1.250 millones de euros en deuda sostenible, una colocación con la que inaugura la estrategia integral de financiación sostenible, anunciada por el grupo para acompañar su proceso de descarbonización a 2050. La energética ha puesto en marcha una emisión con un doble tramo de 8 y 12 años respectivamente. En la página de información sobre la pandemia, la tasa de incidencia sigue creciendo, sube 6 puntos hasta los 106 casos. Se han registrado 7.091 nuevos contagios y 40 fallecidos. La incidencia sube hasta los 243 casos por cada 100.000 habitantes en el grupo de edad de entre 12 a 19 años y hasta los 251 para el grupo de entre 20 y 29 años. Ambos grupos aún no están vacunados y tienen una vida social mucho más activa que el resto de los grupos de edad. En la campaña de vacunación se han superado ya los 17 millones de españoles con la pauta completa, lo que representa el 36% de la población, y 25 millones con una sola dosis, el 52,7%. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, amigos allá en España. Espero que hayan tenido un día fructífero. Y pues bueno, nosotros estamos aquí a mitad de la sesión, mis estimados, como siempre, y estamos en terrenos negativos. Rápidamente, el índice de precios y cotización está en 0,19 a la baja. Esto se debe principalmente a sectores como lo es el financiero, el Grupo Banregio, está teniendo 3,45 a la baja, seguido por la parte de telecomunicaciones, América Móvil, que recordemos que tiene una ponderación muy alta dentro del índice de precios y cotizaciones. Ahorita ya está en 1,18 a la baja, está pues en un vaivén entre Bolsa Mexicana con 1,23 abajo, entonces están subiendo, están compitiendo por el segundo y tercer lugar estas dos empresas. Y rápidamente les comento, fuera del índice de precios y cotizaciones es interesante observar una baja de una empresa que se dedica a la parte de transformación de la parte de aluminio, de la industria de aluminio. Recordemos que aquí en México, lo que hemos hablado anteriormente, pues vaya, el crecimiento de la industria como tal de transformación pues ha sido muy golpeado por la parte del COVID, y pues vaya, pese a que tenemos una contracción del 8,89% en esta acción, es interesante comentar lo siguiente, que Grupo Vasconia el día 21 de junio de este mes tuvo un follow-on, que es pues emitir más acciones para pues recabar capital, más o menos unos 500 millones, 490 millones de pesos, y esto precisamente apostándole a esta inversión precisamente en crecimiento industrial. Ellos tienen plantas en la parte del Estado de México, y sobre todo el año pasado hicieron una emisión de deuda para una planta en Veracruz, y esto es importante porque ya están cerca de concluir esta planta en Veracruz, lo cual pues les va a brindar más capacidad para la producción de aluminio. Son básicamente ollas y todo lo que son enseres domésticos aparte de aluminio. Entonces esto, lejos de que pudiera ser una mala noticia por el precio de la acción que ahorita está contrayéndose, creo que es muy buena noticia. Y vaya, vámonos con nuestro invitado, que seguramente nos va a dar más detalles de cómo está todo este sector económico, mi querido Manuel. Así es, Alejandro Saldaña, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Ricardo, muy buenas tardes a ustedes y a todo el auditorio. Gracias por estar en Negocios Televisión. Le quería preguntar, ¿a qué se debe la cesión del Banco Central de México de incrementar su tasa de referencia?
Pues bueno, el Banco Central nos sorprende a todos. Si nos fijamos en el consenso de analistas, nadie veía un alza en las tasas de interés la semana pasada. Sí creíamos que iban a empezar a subir, pero posiblemente a finales de 2021 o a principios de 2022. Y Banco de México lo que reconoce es que la inflación se ha deteriorado, aunque considera que por elementos transitorios, ¿no? Algo que han estado repitiendo los bancos centrales alrededor del mundo, pero bueno, considera que pues, ha presionado más a lo que preveía hace un par de meses, por lo cual con la finalidad de mantener las expectativas ancladas y de reafirmar su compromiso con el mandato de estabilidad en precios, pues sube las tasas de interés en 25 puntos base, ¿no? Se adelanta a lo que teníamos descontado en el mercado y el consenso de analistas. Alejandro, sobre todo ahorita que estamos comentando sectores, ¿qué sectores pudieran en esta perspectiva de incremento de tasas poder llegar a ser afectados pues, directamente? Pues bueno, en términos bursátiles hemos visto un efecto negativo, sobre todo en la parte de las fibras, ¿no? Hay que recordar que gran parte del valor de las fibras, que son estos fideicomisos en inmuebles, pues está relacionado al diferencial que hay entre la tasa libre de riesgo y el premio que ellas pagan, ¿no? Este dividendo que pagan. Entonces, pues bueno, cuando se hace más pequeño este referencial, pues naturalmente el apetito por este tipo de vehículos de inversión se ve deteriorado y vimos un regreso en sus precios de las acciones de estas fibras, ¿no? Naturalmente, hay algunos que se pueden beneficiar. La banca, cuando hay tasas de interés un poco más elevadas, pues en teoría pues puede tener un margen financiero más amplio y eso puede generar un poco más de utilidades, ¿no? Al final de cuentas, en términos generales y sobre los efectos que pudiera tener esta modificación en la tasa de interés objetivo sobre la economía real es bastante pequeño. Fue un incremento de 25 puntos base. Las tasas de interés siguen siendo relativamente bajas, tanto en términos nominales, ¿no? 4,25%, como en términos reales, ¿no? Alrededor de el 1,5, 1,5% negativas, ¿no? Las tasas de interés. Entonces, la verdad es que este movimiento no va a tener una implicación relevante sobre la economía real. Es más bien un mensaje que trata de dar el Banco de México, ¿no? Reafirmar este compromiso con su mandato único, que es la estabilidad en precios ante el deterioro que hemos visto recientemente en la inflación. Alejandro, la parte, como has dicho, de la economía real, ¿cómo vamos en ese crecimiento, en esta recuperación que tanto necesitamos aquí en México versus este incremento de tasas? Hay opiniones que muchos analistas observan que dicen que Banco de México tiene más información, etcétera, pero bueno, creo que ustedes tienen acceso a la misma información y todos debemos de tener ese mismo acceso, no es cosa pues vaya, de esos detalles. Coméntanos un poquito de este crecimiento, por favor, y a qué se debió, obviamente, bajo tu experiencia, esta decisión. Pues bueno, en materia de crecimiento económico, que no es mandato, no es responsabilidad del Banco Central, la economía ha ido mejorando. Tuvimos un tropiezo en lo que fue febrero a causa de las heladas en Estados Unidos que detuvieron la producción industrial por un desabasto de gas natural. Después la economía en marzo empezó a mejorar, en abril tuvo un estancamiento realmente, y las cifras que tuvimos la semana pasada, las más oportunas, que son de mayo, en relación a la balanza comercial, nos están mostrando que el consumo y la inversión interna tuvieron un buen mes, ¿no? En esta lectura de mayo, y las exportaciones también siguen tendiendo al alza, ¿no? Hay que reconocer que el consumo y la inversión han tenido un rezago en relación a las exportaciones, ¿no? El motor externo realmente ha sido el que ha explicado la recuperación económica en nuestro país, pero ahí va, ¿no? Y las cifras de mayo pues fueron positivas en este sentido, no solamente en lo que veníamos viendo ya en el sector externo, sino en el sector interno. Entonces, pues con todo ello, creemos que la economía va a seguir mejorando de la mano de las exportaciones, pese a todos estos problemas que hemos visto en las disrupciones en las cadenas de producción a nivel mundial, que creemos que poco a poco se van a ir solucionando, posiblemente sigan vigentes el resto del año, pero bueno, se deberán de ir solucionando. Y ahora pues va a ser muy importante que la reapertura económica siga, que sea una reapertura segura, basada en la reducción de los contagios, en el incremento de la vacunación, para que pues algunos sectores y sobre todo el motor interno pues siga tendiendo al alza y se ponga al corriente con el motor
el motor externo que ha sido, te repito, muy favorable para la economía mexicana, ¿no? Con todo ello, pues nosotros tenemos un pronóstico del 5% del PIB para este año, después de que cayó 8.2% el año pasado, aunque pues si sigue la reapertura económica, si sigue ahora el crecimiento de Estados Unidos que se ve recientemente revisado al alza de 6 al 7%, incluso podríamos tener un crecimiento arribita de ese 5% en nuestro país en lo que resta del año, ¿no? Entonces, pues el panorama económico habla de una recuperación, si venimos de una caída muy profunda, y será importante no solamente fijarse en 2021, en 2022, 2023, el tratar de hacer que esta recuperación sea un poco más continua y sea más sustentable, digamos, ¿no? La parte, Alejandro, de los financiamientos, incremento obviamente de la tasa afecta pues directamente a las empresas. ¿Cómo observan ustedes este tipo de riesgo en B por Más? Bueno, normalmente cuando suben las tasas de interés de referencia, esto termina afectando el costo financiero para el resto de la economía. Creo yo que por el momento este elemento no va a ser un factor que restrinja el crédito, más bien lo que ha detenido un poco el crédito son pues, las condiciones económicas. La banca en México sobre todo generó amplias reservas al inicio de la pandemia, pues previendo un mayor riesgo de impago, ¿no? Por el deterioro en la actividad económica, la pérdida de empleos, los menores ingresos para algunas empresas. Entonces, creo yo que más bien conforme el panorama económico se vaya disipando, vaya siendo un poquito más claro, pues estas reservas que se construyeron se van a ir liberando y esto va a hacer que vaya fluyendo el crédito de una forma un poco más, pues más clara en los próximos meses, ¿no? O sea, seguramente habrán algunos sectores que pues tengan un panorama todavía retador, pero se va a ir disipando este factor de riesgo en la economía y esto va a ayudar a que el crédito empiece a fluir y que incluso pues las tasas de interés, ¿no? Que reflejan este riesgo también empiecen a disminuir. No obstante, este incremento de 25 puntos base en la tasa objetivo, pues repito, es un incremento muy pequeño y en términos reales es una tasa de interés negativa, lo cual pues en teoría pues facilita todavía, o digamos podría ser una postura expansiva del Banco Central Europeo en materia del Banco Central de México en materia de crédito. ¿Cuáles serían los principales riesgos que ustedes observan para las próximas reuniones que pudiera llegar a tomar la decisión Banco de México de seguir incrementando esta tasa de referencia? Pues bueno, las decisiones del Banco Central se van a centrar en la inflación. En teoría, el índice de precios debería de empezar a desacelerarse con cierta claridad en este tercer trimestre del año. Si esto no se cumple o si la inflación no cede en la misma magnitud o a la velocidad que se espera, pues seguramente este Banco de México va a tomar acciones similares a la de la semana pasada y deberá volver a subir las tasas de interés próximamente. Ahora, si la inflación, como lo tenemos esperado, empieza a ceder porque estos efectos aritméticos se disipan, empieza también a disiparse este choque de demanda que vimos asociado a la reapertura económica en este primer trimestre del año, pues bueno, Banco de México podría ser un poco más paciente y digamos, esperar a que la inflación termine de bajar y tomar acciones ya sea a finales de este año o a principios de 2022. Otro elemento que también va a ser muy importante en las próximas decisiones del Banco Central en nuestro país será lo que haga la Reserva Federal en los Estados Unidos. Se ha estado mencionando que pudiera empezar a retirar parte del estímulo monetario, particularmente las compras de activos, que son de 120,000 millones de dólares por mes. Si esto tiene lugar antes de que termine el año y genera volatilidad financiera, presiones sostenidas en el tipo de cambio que pudieran poner en riesgo a la inflación, pues Banco de México seguramente también tendría que tomar acciones preventivas ante esta situación, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se comporta la inflación, si efectivamente se desacelera en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre del año y pues lo que haga la Fed de aquí a que termine el año. Principalmente, ¿cuáles son las situaciones en las que está afectando esta inflación? ¿Qué sector? Entiendo que es energía y sobre todo agricultura, ¿no? Es correcto, hemos visto presiones importantes en algunos energéticos,
por una baja base de comparación y también la recuperación secuencial, ¿no? Los precios del petróleo están arriba de los $70 por barril y estos se reflejan pues directamente en los precios de gasolinas, el gas LP, el gas de uso doméstico y demás, ¿no? Que son genéricos que tienen un peso muy importante en la canasta básica en nuestro país. Por el otro lado, los alimentos crecieron de forma muy importante desde el año pasado a causa de distintos fenómenos, entre ellos fenómenos climáticos, sequías que hemos tenido en el país, sobre todo en el norte y en el Bajío, y pues bueno, un incremento en la demanda pues, por el confinamiento, ¿no? La gente está dentro de sus hogares, consume muchos alimentos y tenemos estas disrupciones en la producción, altos precios de granos, lo cual ha encarecido, por ejemplo, el precio de la tortilla, uno de los genéricos que también tiene un peso muy importante en la canasta básica. Y por otro lado, las mercancías no alimenticias, ¿no? También han tenido un incremento significativo en los últimos meses, asociado esto a las disrupciones en las cadenas de producción mundial de los distintos bienes, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo muy claro con el sector automotriz, que pues ante la escasez de estos microprocesadores se ha detenido la producción en distintas plantas en la región de Norteamérica y pues se genera una escasez de algunos bienes en el país y en el mundo, ¿no? Y esto se refleja naturalmente en los precios. Y finalmente, la perspectiva de B por Más con respecto al tipo de cambio, hoy estamos casi 19.93, veníamos de una recuperación. ¿Cómo observan ustedes para en el siguiente semestre este tipo de cambio, Alejandro? Pues bueno, tenemos un pronóstico de cierre de año en 20,50. Creemos que la Reserva Federal va a ajustar ya de forma más clara su lenguaje hacia finales del año, va a sentar las bases para empezar a retirar el apoyo monetario, incluso no descartamos que se reduzcan las compras de activos antes de que termine este año. Esto va a generar presiones en el tipo de cambio y por otro lado, un factor que había ayudado mucho al peso mexicano en el último año y medio ha sido un extraordinario superávit comercial, el cual creemos que se va a disipar en la medida en que la economía mexicana se siga recuperando y se ponga al corriente con sus socios comerciales, particularmente con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos elementos nos llevan a creer que el tipo de cambio podría cerrar un poquito arriba de los niveles actuales, ¿no? Al final de cuentas, no vemos una depreciación significativa porque las condiciones financieras a nivel mundial van a seguir siendo relativamente laxas, no obstante las acciones que tome la Fed de aquí a que termine este año. Perfecto. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, Alejandro Saldaña, jefe, economista en jefe para Grupo Financiero B por Más. De verdad, gracias por tu tiempo y por esta información que seguramente nos será de muchísima utilidad para todos nuestros amigos, tanto en México como en España. Gracias a ustedes. Alejandro, gracias, José Ricardo. Nos vemos el día de mañana, Manuel, amigos allá en España. Un abrazo. Mañana. Bueno, pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de nómadas del conocimiento y la innovación, cómo ser más efectivos. Buenas tardes, adiós.